Muy buenas tardes, queridos seguidores, oidores, miradores y demás de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana, tenemos nuestro consabido programa de charlas con los personajes que sucesivamente a lo largo ya de más de 2 años llevamos, desde que por razones políticas nos dieron de baja de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nos jubilaron, por lo menos alcancé jubilación, cambio de rectoría, cambio de todo y también me tocó reestructura. El programa que tenía en la radio universitaria también fue objeto de reingeniería y diseñamos este canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, donde más grados de libertad y tiempo hemos tenido. No quiero comenzar el año nuevo, así decía una canción mexicana, con este mismo amor que me hace tanto mal. Pero como hace Pigmenio Ibarra cada día, yo cada semana, desde que los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero desaparecieron en contra de su voluntad, sabemos que desaparecieron es un eufemismo, los desaparecieron como un crimen de Estado por parte de quienes dicen dirigir el país en ese entonces, pero lo estaban deshaciendo entre sus manos a pedazos. Es necesario decir entonces que ya son 6 años y aún no tenemos una explicación creíble y verosímil de qué pasó con los 43. Apenas el buen Encinas, Gerardo, dijo que se había reconocido los restos de un joven estudiante. Más allá de ello, la mentira histórica pende como deuda histórica. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez, mamá de nuestra estudiante Viridiana. Como sabemos, hace ya más de 8 años, también desaparecida en contra de su voluntad, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, y desde luego le mandamos un fraterno saludo. Y no quiero dejar de agradecer al licenciado Agustín Guerrero, licenciado en Economía, como muchos, si mientras para que las voces que están atrás, el licenciado en Economía Agustín Guerrero, como muchos de quienes éramos estudiantes por aquella década de los 70 en los SHs, cuando todavía Guillermo Soberón Acevedo se estaba religiendo como rector, bien me acuerdo, acaba de morir. Muchos han dicho que el mejor rector, que el mejor secretario de salud, pero el sistema de salud dependió de él y de todo el país. Y hoy tenemos las consecuencias de un sistema de salud devastado. No solo ello. El día de hoy hemos invitado a Agustín Guerrero Castillo. No quiero dejar de agradecerle su tiempo y su experiencia política, porque desde que éramos estudiantes por allá en el 76, 77, cuando surgió el STUNAM, cuando Soberón metió a los granaderos a la UNAM para reprimir la constitución del sindicato de trabajadores universitarios de la UNAM, el STUNAM, cuando se fusionaron en un sindicato único, el STUNAM y el SPAUNAM, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM y el Sindicato del Personal Académico de la UNAM, y rompieron la huelga del STUNAM y naturalmente muchos autogobiernos que había, entre ellos el de la Facultad de Psicología en el año de 1977. Agustín Guerrero es de vieja estirpe política en la lucha y el combate, lo cual quiere decir que no somos tan jóvenes, somos de aquellas generaciones en las cuales salíamos a las marchas, cuando los rechazados, sindicatos en huelga, acordémonos de Spicer, el Instituto de Rehabilitación, el Ánfora, etcétera, por no seguir con más. Y naturalmente desde allá viene. El día de la charla de hoy no va a ser historia del movimiento obrero, sindical y político. Van a ser 3 ejes de análisis: Morena,
como Movimiento de Regeneración Nacional, ahora partido, pero no surge como partido, surge como un movimiento. Ese tránsito de movimiento a partido creo que sería interesante que Agustín nos lo comentara. ¿Por qué pasar de movimiento a partido? Una pregunta segunda que es evidente: como partido, indudablemente muchos han cuestionado el argumento tanto del gobierno de AMLO de decir, nos dejaron un mugrero. Obviamente cuando él estaba en campaña ya sabía que le iban a dejar un mugrero, no puede decir que no lo sabía, tan lo sabía que dijo, yo soy la alternativa y Morena es la alternativa. Y la 4T, algunos dicen que la 4T viene desde el PNR, PRM, PRI y después Morena. No sé qué tan cierta sea esa cuarta lógica, pero valdría la pena en un segundo nivel de análisis qué es lo que se plantea un gobierno de la cuarta transformación o 4T en acrónimo, porque hemos visto allá a Germán Martínez, a Manuel Bartlett, que fue el operador del fraude, a Cuauhtémoc Cárdenas, bien lo recordamos. Tenemos gente del PAN, del PRI y muchos saltimbanquis en Morena. Y naturalmente en el gobierno en turno. Y esto le imprime ciertos matices de duda de plausibilidad a un proyecto, una transformación verdadera del país. Ahí dejo por lo pronto, agradezco a Agustín Pérez, y en la dinámica vamos charlando, más que ser una entrevista, es una charla entre viejos camaradas, que no camaradas viejos, en torno a esta historia. Y finalmente, otro eje de análisis: siempre hemos hablado de que la vía pacífica, que la vía electoral como opción. En defensores, dice Andrés Manuel, intelectuales orgánicos, de la derecha aquellos, porque también hay intelectuales orgánicos. Esa camsiana de intelectual orgánico, tú mejor que nadie la conoce, la filosofía gramsciana y su pensamiento político. Desde el surgimiento del PMT, recordarás con Gustavo Gordillo Blanco, y otros. Entonces, ahí cierro mi boquita, apago tantito mi micrófono para que no haga ruido y te dejo la voz. Muchas gracias, Agustín. Pues muy buenas tardes, Enrique. Me da mucho gusto que tengamos esta oportunidad. Ya teníamos un tiempo de no conversar. Y como tú comentas, ha pasado mucha agua bajo el río desde aquellos años que has recordado atingentemente, de los años 70, donde iniciamos, donde nos conocimos y donde compartimos un anhelo de cambio en nuestro país. Somos una generación, nosotros, que viene inmediatamente después del 68. Somos una generación que todavía le toca la cola de lo que fueron las insurgencias militares en nuestro país, las guerrillas, las diversas guerrillas, y somos una generación que conoce la lucha sindical del sindicalismo independiente, sobre la tesis marxista de que se necesitaba construir el partido del proletariado para llevar adelante las transformaciones sociales. Y por eso nuestro encanto de ver movimientos sindicales, de participar, de apoyar a ellos, los que has hecho memoria, efectivamente, nosotros íbamos a repartir volantes con ellos y nos entusiasmaba ver a los obreros organizarse, discutir, luchar en aquellos años. Y en ese anhelo por transformar el país, pues han pasado muchas cosas. La izquierda me parece que tuvo un momento importante en el 88, que es el momento en el que sale de la marginalidad política, de la marginalidad social. La izquierda hasta antes, me parece, del 88 tuvo momentos gloriosos, sin duda, pero nunca tuvo realmente una trascendencia masiva, socialmente hablando. Hay grandes cuadros, grandes personajes en muchos ámbitos de la vida pública, de la cultura, evidentemente, de la ciencia, de la política, pero las organizaciones de izquierda como tales
pues electoralmente sobre todo, pues bueno, no participábamos en procesos electorales en aquellos años, pero tenían poca influencia en la sociedad. Teníamos mucha influencia en el mundo social, básicamente en el universitario, ¿no? Y han ido transformándose las cosas. Cuando en el 88 se da la ruptura en el PRI de Cuauhtémoc Cárdenas y su equipo, Porfirio, la maestra Ifigenia, todos ellos, y logran un acercamiento con las diversas izquierdas que había, tanto las izquierdas electorales como las izquierdas sociales, hacia finales de los años 80, los movimientos que en ese momento estaban ocupando el espacio público, como la democratización del magisterio, del CENTE, con una CENTE pues impulsando el cambio sindical, de la dirección sindical que tenía Jongitud Vargas, recordarás, en aquellos años. En el caso del CEU, que ocupó la universidad, en esos años, en un movimiento en defensa de la educación pública también muy importante, contra otro rector igual de derechoso que Soberón, que hoy recordaste, a Jorge Carpizo, pues igual, o sea, Jorge Carpizo era un prototipo de lo que son los neoliberales todos estos años, en una idea de privatizar la educación pública, y qué mejor que la joya de la corona de la educación pública, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces se dieron un conjunto de movimientos importantes, el mismo movimiento urbano popular que venía del sismo del 85, que tenía grandes organizaciones en aquel momento. Todo eso confluyó hacia este planteamiento de Cuauhtémoc Cárdenas de buscar por la vía electoral el cambio de poder, ¿no? Y ese fue el primer debate que tuvimos, muchos de nosotros en aquel tiempo, que todavía pensábamos que había otras vías para la transformación social y para el acceso al poder. Ese debate de hacerlo a través de la vía electoral, pues dejó en el camino a muchos compañeros y compañeras de diversas organizaciones. Ninguna fue completa a lo que fue el Frente Democrático Nacional. Hubo muchas organizaciones que fueron dejando cuadros en el camino, que pensaban que esa vía no tenía futuro, la vía electoral. Y sin embargo, bueno, decidimos apostar por esa vía. Fuimos al Frente Democrático Nacional. Nosotros sostenemos que ganamos esa elección presidencial, que fue la primera vez que la ganamos, y que la ganamos desde la izquierda. Sí, Enrique. Prende tu micrófono, Enrique. Prende tu micrófono. Quizá valga la pena recordar unos antecedentes que ya teníamos en América Latina. El triunfo en su tercer intento del doctor Salvador Allende con la Unidad Popular en Chile, que lamentablemente terminó con su asesinato y la dictadura militar de Augusto Pinochet. Pero no olvidemos que también Hugo Chávez llegó electoralmente. También Lula llegó electoralmente. Evo Morales, y ahora recuperan, después del golpe de Estado en Bolivia, electoralmente el gobierno. Y naturalmente Ecuador, aunque este sistema electoral ha tenido sus bemoles. Nicaragua gana militarmente y pierde electoralmente lo que ganó militarmente, y luego El Salvador ha sido otra historia, lo mismo que Guatemala. Creo que los antecedentes los había. Sin embargo, no todas las izquierdas ligeras tenían la misma visión de una vez que tengamos el poder, ¿qué hacer? Hoy Nicaragua están en pleito entre los exsandinistas de uno y otro bando, que desde antes ya tenían diferencias, ¿sí? Como lo están en Ecuador, por ejemplo, el caso de Lenín Moreno y el mismo expresidente. Me parece que hay elementos de juicio suficientes como para no dar por concluido este debate. Así es. No, tienes razón, Enrique. Es un debate que sigue abierto, que sigue abierto, aunque ya tenemos un buen rato transitando a través de un sistema electoral que es uno de los pendientes, un sistema político electoral que es uno de los temas pendientes en la agenda de la Cuarta Transformación. Ahorita regresaremos a ese tema. Ahora,
ya en concreto, entrando a los planteamientos de reflexión que tú comentabas, efectivamente, Morena ha sido movimiento y ha intentado ser partido sin todavía serlo. Eso responde a una concepción política de hace unos 20 años más o menos que tenía Andrés Manuel cuando fue presidente del PRD, que planteaba que el partido debería de ser muy eficiente en los momentos electorales, en los procesos electorales, tener una estructura de promoción, de defensa, de difusión, ¿no? Tener una estructura particularmente eficiente para los procesos electorales, pero cuando no hay procesos electorales, ¿no? El partido tiene que volcarse al encuentro con los movimientos sociales, a promover causas. La diferencia, encuentro yo, entre movimiento y partido, es que los movimientos se mueven por causas, por plataformas de demanda específica, ¿no? Su toma de decisiones es más horizontal, es más natural, más fresca, digamos, ¿no? Y no es el propósito de los movimientos sociales ganar las elecciones, ganar el poder, sino que se respete, que se cumpla su agenda, ganar sus demandas y que se respeten sus demandas una vez ganadas. Digamos, esa es como que la naturaleza de los movimientos sociales. En cambio, un partido político es un instrumento que en el régimen que tenemos en México y en muchos lugares del mundo, el partido político es la vía por la cual tú puedes participar en elecciones y ganar el poder, ¿no? Y entonces, ¿cómo combinar esas dos tareas cuando efectivamente los procesos electorales pues duran un año, antes duraban un año, ahora duran 6 meses, 8 meses, en fin, pero tienes 2 años entre proceso y proceso que en realidad lo que se da pues es una disputa política de otro tipo, de movimiento. En ese aspecto, en esta concepción que tenía Andrés Manuel y que yo comparto también plenamente, es que los votos a un partido político van a venir de su presencia social, de lo que haga con las causas, con las demandas de la gente, con las necesidades sociales y con las visiones sociales y los derechos que esa sociedad va disputando en muchos frentes, en los frentes sindicales, en los frentes campesinos, en el frente ecológico, en el frente estudiantil, en todas las demandas sociales, en la variedad, en el universo social, la cultura, en fin, todos. Y en todos esos espacios de la disputa social, la izquierda pues tiene una postura y empuja causas y coincide con causas y se organiza y se articula, y en la medida en que es congruente esa postura de la izquierda en esos movimientos, cuando venga el momento del proceso electoral, pues va a tener un respaldo porque hay una congruencia entre la demanda social y la propuesta programática electoral, la plataforma de gobierno. En el caso de que nosotros ganemos, vamos a coincidir con lo que ha sido el movimiento. Digamos, este es el concepto teórico, digamos, de lo que es partido-movimiento. Quizá valga la pena aquí hablar de 4 grandes movimientos sociales que no aspiran al poder. Uh-huh. El movimiento de víctimas, uh-huh. No solo hablo de Javier Sicilia, no. Hablo de víctimas de desaparecidos, asesinados, que ya rebasan hasta ahora las propias muertes por COVID. Siguen rebasándola. Ahorita el COVID mediáticamente es el que consume todo y todos contra Gatell, aunque el problema no esté ahí. El movimiento, por ejemplo, de algunos pueblos y comunidades del Proyecto Integral Morelos. Uh-huh. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y algunos feminismos, y digo literal, algunos, porque no es el feminismo como categoría. Creo que es una vieja discusión también que tenemos, si es problema de género o de clase. Es un problema histórico en la izquierda, el del género y la clase, porque ya tuvimos a Golda Meir de primer ministra de Israel armando la guerra de los 6 días. Tuvimos a Margaret Thatcher en Inglaterra invadiendo las Malvinas y las alianzas con el imperialismo estadounidense, el otro imperialismo, el británico. Ya tuvimos a la Condoleezza Rice, ahora que Kamala va para vicepresidenta, pues quién sabe, el problema no es de género, creo que en eso estamos coincidiendo, pero el problema de algunos feminismos,
legítimamente plantean el problema de feminicidios. Ese tipo de movimientos que también la derecha aprovecha, porque me queda claro que todo el mundo trata de jalar agua a su molino. Pero el problema es cómo darles cabida en un amplio movimiento que no los excluya. Me olvido ahorita de los medios de comunicación, porque creo que es la primera vez en la historia de este país, y digo en la historia de este país, que alguien diariamente está informando qué pasa. Puedes diferir cosas, discutir, pero está informando ahí, cosa que nadie hizo antes. Hay cosas que están rompiendo callos y pegando, es cierto, por eso brincan, pero no todos los que brincan son los fifís o la derecha. ¿Cómo manejar esas cuestiones? Porque también involucra a Morena, involucra a la 4T, porque no es solo Andrés Manuel, porque ¿qué pasa si se muere? Valga el asunto literal que discutíamos antaño, el problema del caudillismo y del culto a la personalidad. ¿Cómo derrotarlo si no es a través de un partido? Sí, no solo a través de un partido, pero efectivamente sin un partido no vas muy lejos. Eso también, sin un partido no vas a ningún lado, a ningún lado. Y un partido es la suma de muchas voluntades, de muchos pensamientos y de muchos intereses, ¿no? Entonces, y de muchas visiones sobre la realidad social. Pero regresando a esta parte del partido movimiento, Morena es una propuesta ya para la elección del 2015 y del 2018, que tiene como único objetivo ganar la presidencia de la República. Para eso se organiza Morena, por eso fue la ruptura con el PRD en el 2012, porque el PRD como partido político se había agotado en términos de su congruencia entre una plataforma y un programa de avanzada, digamos, de izquierda, y una práctica social que ya no correspondía con esa plataforma. Ya el PRD estaba por firmar el Pacto por México y era un partido que estaba totalmente corrido hacia la derecha, hacia otros intereses. Entonces se da esta ruptura en el 2012 y se plantea ir por el registro de un partido político que va a ser Morena, porque en aquel momento, en 2012, la única posibilidad de aparecer en la boleta electoral era a través de un partido, no había candidaturas independientes. Esa figura va a venir 2 años después, en el 2014, pero en el 2012, si tú querías participar en el proceso electoral del 2018, que era la siguiente elección presidencial, tenías que hacerlo a través de un partido. Se toma esa decisión de empezar desde cero, de borrón y cuenta nueva, y los primeros 2 años de Morena es conseguir el registro. Ese era el objetivo central. ¿Por qué? Porque si no conseguías el registro en el 2014, se acabó. Hasta ahí llegaste. Entonces, el objetivo principal en los 2 primeros años fue obtener el registro, con las reglas que la ley electoral te establece, de asambleas, de afiliados, en fin, con esos requisitos que 3 partidos lograron acreditar en el 2014 que los cumplían. Una vez que ya tienes el registro, la razón de ser de ese movimiento expresado en el membrete Morena, en el partido con registro Morena, que no era un partido, sino teníamos ese sello, pero hasta ahí. El objetivo central del partido es organizarse y generar una estrategia política que te permita ganar en el 2018 la presidencia de la República. Punto. No ganar gobernaturas, no ganar senadurías, no ganar diputados. O sea, eso no era el objetivo. El objetivo era ganar la presidencia, y ganando la presidencia todo lo demás era consecuencia, porque ya había pasado en otros momentos, en el 2006, en el 2012, que se gana, desde nuestro punto de vista, se gana la presidencia, no se nos reconoce, y se dispersa muchísimo. Hay muchos ganadores de senadores que piensan que ese es el objetivo, y no. El objetivo era ganar la presidencia, porque se entiende desde esa lógica que ganando lo más importante del sistema político mexicano, que es la presidencia de la República, entonces tienes la posibilidad de impulsar una transformación política y social. Tienes la posibilidad. Sin la presidencia de la República, así tengas la mayoría en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, muchos gobernadores, no puedes desarrollar un proceso nacional de transformación. Ese es un requisito, la presidencia de la República, y por eso el objetivo central de Morena fue hacer una estrategia para ganar en el 18.
Esa estrategia tiene dos momentos. Tiene, por un lado, un cierre de filas con lo que sería el obradorismo que hay en este país, que sí hay un obradorismo. O sea, hay gente que cree en Andrés Manuel a ciegas, ya lo dijo Andrés Manuel, y así. Y son millones de personas en todo el país que le respetan la congruencia de muchos años, que es lo que explica ese obradorismo, es que están frente a un líder que ha sido congruente, que no se ha vendido, que no se rajó en los momentos más duros, ¿no? Y que respetó siempre la voluntad de la gente que lo ha apoyado y que lo ha acompañado. Entonces, ese obradorismo había que cerrarlo, había que apalancarse a la izquierda, que es lo que nosotros decimos. Vamos a ir a un proceso donde se van a sumar muchos otros actores, pero primero necesitamos amarrar lo nuestro, que la gente nuestra esté convencida de nuestra causa. Y entonces eso es lo que hacemos en Morena en un primer momento hasta finales del 17, yo te diría, desde el 2014 hasta el 2017, Morena no son otra cosa más que el núcleo duro del obradorismo, Y ese núcleo duro nos permite en el 85, en el 2015, ganar el 8% del electorado, el 8%. O sea, eso es realmente el obradorismo. Ahí hay una medición muy objetiva de cuánto pesa el obradorismo en la sociedad, el 8% del 2015. Y de ahí seguimos trabajando hasta el 2017 en esa lógica. A partir ya, y eso nos permite ir creciendo, o sea, cerramos el 2017 bien, o sea, Andrés encabezando las encuestas, en fin, pero en 2018 viene un cambio de línea política, sobre todo de política de alianzas, y se abre a un acuerdo de unidad, donde aparecen gente como Gabriela Cuevas, como Manuel Espino, como muchos, todos los que tú has mencionado, todos esos, de Tatiana Cloutier, todos. toda esa bola de lacras del PRI. Bueno, mira, también. no sé, habrá que Napoleón ver. Gómez Urrutia, el No, Baster ella no está, Gordillo, o sea, etcétera. Napoleón sí, no, No se afilió, pero quién sabe, apoyó. eso no lo ha dicho ni ella ni nosotros, ¿eh? O sea, sí, eso, Bueno. pero mira, pero a ver, ¿a qué voy? O sea, que la experiencia anterior, del 2006 y del 2012, nosotros decidimos ir con una política de alianzas más estrecha, más depurada. De hecho, siempre hubo gente del empresariado que quería apoyar a Andrés y siempre dijo, no, cero, o sea, ningún compromiso, porque luego si ganamos nos amarran las manos. Hubo gente de sectores de centro, de la iglesia, en fin, de las iglesias, que se acercaron. La misma Elvester, en 2006, ¿no? Quiso y no se le aceptó. Ahí sí fue abiertamente que ella quiso, buscó, y se tomó la decisión de que no, que vámonos con nuestro núcleo duro hasta donde tope. Y donde topó fue que pues no nos reconocieron los dos triunfos del 2006 y del 2012. En el 2018 sí hay un cambio de línea en la política de alianzas y se decide abrir un abanico de alianzas que hoy se refleja también en el gobierno de la República, ¿no? O sea, no todos son Morena, o sea, no, de hecho, digo, es mínimo lo que yo te decía de Morena, pero sí es una política de alianzas que permite tener un resultado aplastante en el 2018. O sea, aplastante es que, mira, desde 1997 en México, ningún partido había ganado la presidencia de la República con más del 35% de la votación, ¿no? Ninguno. El más alto fue Fox, cuando en el 2000 se sacó al PRI, pero no se tuvo mayoría absoluta, ¿eh? Y luego Calderón, y luego Peña Nieto, en fin. Tenemos 20 años sin una mayoría absoluta en el país. Esos 20 años de minorías, de coaliciones de minorías, llevó incluso a la derecha, al PRI y al PAN, y al PRD, en el Pacto por México en 2014, a modificar a modificar el régimen político en la Constitución. Hay un régimen político que es letra muerta, que establece los gobiernos de coalición. Ahí está, en el artículo 74 de la Constitución, desde el 2014. ¿Por qué? Porque en el supuesto teórico del PRI, del PAN, del PRD, ¿no? Ya no iba a haber en México mayorías absolutas. La normalidad democrática eran las minorías que se integraban para generar la gobernabilidad.
Pues el PRI con el 30, el PAN con el 30, el PRD con el 15, ahí está, esa es la gobernabilidad, tienes más del 60%, ¿no? Y todo lo demás lo puedes desechar, porque con eso tú tienes control de las cámaras, control del Congreso, ¿no? Y control de los gobernadores, del presupuesto y todo eso. Esa visión de gobiernos de minoría a la Constitución como gobiernos de coalición. Y ahí se establece que el gabinete del presidente tiene que ser aprobado por 2/3 partes, unas secretarías en el Senado y otras secretarías en la Cámara de Diputados. Por eso, en el 2018, nunca vimos cuál era la propuesta de gabinete de Toño Meade o cuál era la propuesta de gabinete de Anaya, porque estaban ellos en ese modelo de régimen político. Con Andrés Manuel desde el principio supimos quién iba a ser su gabinete, lo presentó y dijo, si yo gano, este va a ser el de Hacienda y este el de Economía, y o sea, presentó su gabinete y dijo, vámonos para adelante. La mayoría de los cargos, digamos, estaban ahí, era porque era una visión distinta. Bueno, el hecho es que se gana con más del 50%, 53% de la votación, y entonces ese régimen político que está dibujado en el 74 constitucional es letra muerta en este momento, ¿no? Es un régimen que no corresponde a una mayoría absoluta que hoy tiene Moreno. Ahora, esa mayoría absoluta es resultado, entre otras cosas, sí a la perseverancia de Andrés, sí a la claridad, sí a esta política de alianzas, ¿no? Que sumó actores muy diversos, muy diversos. Digo, es claro que hay un compromiso con TV Azteca, con Es claro que está Salinas ahí. pues claro que está Salinas Digo Pliego. Salinas Pliego, para que Salinas, no, sí, sí, para no, que no Salinas suene Pliego. al otro Salinas. Es claro que está ahí, ¿no? Es claro que está ahí. Está Slim. Tiene, a ver, espera que dejo, tiene una secretaría, tiene al Sí, secretario de Educación, educación. ¿no? Y tiene más cosas, tiene diputados. La misma Lili Telles venía de ese grupo. Las becas. ¿No? Venía de ese grupo. Entonces, ahí hay una, y así puedes ver cada núcleo que ya en el 18 se sumó con Andrés, ¿no? Expresidentes del PAN, como Germán Martínez Cázares, que después es director del IMSS, como Manuel Espino, que ahora anda ahí en cosas de seguridad, en fin, o sea, personajes que tú en el 17 decías, no, estos no van a estar, no hay manera, o sea, nosotros somos un proyecto distinto. ¿Por qué se toma esa decisión? Justamente porque había el temor de lo del 2006 y del 2012, de que aún ganando no te dejaran pasar. Esa era la preocupación mayor. Vas a ganar, Andrés, pero no te van a dejar pasar. Necesitas ganar así, abrumadoramente, para que eso suceda. Y eso fue lo que ocurrió en el 2000. Para poder tener ese resultado, abriste las alianzas. Ok, bueno. Eso le da matices, evidentemente, le da matices y matices importantes al proyecto político. ¿Y qué es lo que tenemos que ubicar? ¿Qué es la cuarta? O sea, ¿ganaste para qué? ¿Cuál es la naturaleza, el corazón de la cuarta transformación? ¿No? Y donde todos estos coinciden en eso, o sea, en ese corazón, y luego tienes todos los demás matices, esto que mencionas ahí de Bartlett, y que tiene sus cosas, de Slim, que tiene sus cosas, en fin, todo eso, ¿no? Que ahí están, que no lo podemos negar, pero hay un corazón del proyecto de la 4T, que hay que ubicarlo muy bien, porque esa es la razón de ser de todas estas alianzas. Si no hubiera esos elementos, pues todas esas alianzas es un asalto al poder. A ver, vamos a juntarnos todos, vamos, es la piñata sandinista. Ahora que te acordaste de los sandinistas, eso fue lo que pasó. Ganamos y, híjole, mira, pues esto para mí, esto para ti, o sea, el reparto. No se trata de eso, o sea, evidentemente no se trata de eso, sino hay una parte medular de lo que es la cuarta transformación. Señalas algo que es importante, muy importante considerar. El objetivo estratégico, que no táctico, era ganar la presidencia mayoritariamente. Punto uno. Y desde ahí empezar la transformación como corazón en lo que se denomina la 4T. Así. Si lo pensamos hacia adelante y no hacia atrás, porque pues ya están en el poder, ¿ahora qué? Esta transformación indudablemente implica poder precisar el rumbo, a dónde va esto. Va a una, como dijera en su tiempo, en los 90, la Asamblea General de Naciones Unidas a través de UNESCO
y de la UNICEF, por ejemplo, un ajuste con rostro humano, es decir, un capitalismo con bonita cara, un desarrollo neoliberal, pero un poco más humanizado, porque en el fondo, como dice Chomsky, gane Biden o gane Trump, el imperio es el imperio. Casi todas las intervenciones estadounidenses en el mundo han sido decididas por demócratas y han sido negociadas en la paz por republicanos. Es decir, quien gobierna son los grandes poderes fácticos de la economía militar, químico-farmacéutica, que ahora se disputan la vacuna y los medicamentos, etcétera. ¿A dónde vamos? A seguir siendo un país dependiente y subdesarrollado, o cómo estamos planteando el proyecto de una transformación real y hacia dónde. Porque de esta manera queda como consigna ideológica, como decir, al poder popular, que no deja de ser una consigna. No, mira, yo creo que hay dos elementos que son el corazón de la 4T, dos cosas que no son menores. El primero de ellos es que en México el poder político fue también una vía de enriquecimiento de los que ocuparon esos cargos, un mafiato con el poder económico, ¿no? Donde se gobernaba para saquear, o se querían ocupar los cargos públicos para saquear. Hank es un ejemplo. ¿No? Y se generó incluso una cultura. Aquí el que no tranza no avanza. Es una cultura, Enrique, ¿no? Y entonces se perdió la ética de la administración pública. Se perdió los valores y los principios de lo que debe de ser la representación del pueblo en el poder, en las cámaras y en el ejecutivo, y ya no te digo en el poder judicial. La justicia se vende al mejor postor. Si tú no tienes dinero, te vas 20 años a la cárcel por nada, por cualquier cosa. Y si tú tienes la bolsa llena, mira, puedes hacer casi lo que quieras y tienes derecho a andar en libertad. O sea, así de asqueroso son estas cosas que... Ahora, el solo hecho de tener un gobierno decente, un gobierno que no llegue a robarse un centavo del dinero de todos nosotros, que es el presupuesto, un gobierno que llegue a buscar el mejor resultado con ese dinero para la mayoría de la población, es un mar de diferencia. Así que nunca lo hemos vivido, nunca lo hemos tenido en este país. Ya nos habíamos acostumbrado a la corrupción, incluso la más cercana, así, a apartar un lugar, dando un dinero ahí para cualquier trámite, ¿no? Ya no diga la corrupción grande. O sea, entonces, un primer propósito central de la 4T es cambiar eso, o sea, darle ética a la administración pública, darle ética. Y no es sencillo, porque está un entrecruzamiento de intereses brutal. Tú ahorita acabas de decir, a ver, las farmacéuticas, ¿a poco se van a dejar así, que ya ganó otro cuate y me desconoce los contratos? No, están dando la batalla y tienen tanto dinero que pueden comprar un secretario, un subsecretario, un director. Claro que lo pueden comprar, se los han comprado antes, ¿no? Que no los compren ahora. Que no los compren ahora, o sea, no es sencillo, no es, no es una cosa que no podamos pensar que sigue ocurriendo, ¿no? Pero hay una voluntad arriba, decir, a ver, esto ya no va, o sea, esto ya no va. Y tomar medidas de rediseño institucional que permitan tener un control del presupuesto. Entonces, ¿qué teníamos antes y qué diferencia hay ahorita? Bueno, que todo el gasto público en materia de adquisiciones se centralizó en la oficialía mayor, ¿no? Y se le quitó esa condición a las secretarías. Todas las secretarías tenían su oficialía mayor, cada quien compraba lo que quería, lo que necesitaba. Y distribuía como quería. Y como quería, y a los precios, una misma cosa valía distinto, doble o triple, dependiendo en qué secretaría lo ofrecías. O sea, así era. Bueno,
Ahí hay un cambio, sí, a ver, ahora todo, el señor de allá que está en la delegación de Relaciones Exteriores en Chihuahua, o la delegación de turismo en Quintana Roo, o sea, si quiere comprar papel para baño, lo compra el gobierno central, centralizadamente. Y luego se los distribuimos, ¿no? Pero hay una compra, de tal manera que cierras, pues, o tratas de cerrar glifos que te pueden llevar a canales de corrupción. En fin, bueno, a lo que veo es que el tema central es, necesitamos un gobierno honesto, honrado y eficiente. Atacar la corrupción y la impunidad. La corrupción y la consecuencia, o el otro elemento de la otra cara de la corrupción, que es la impunidad. Porque aquí todos hemos sabido que roban, todos. Y los vemos cómo llegan en un bochito y cuando terminan a los 6 años ya traen Cadillac, ¿no? Los hemos visto. ¿De qué? ¿De su salario? No, de su robo, de sus moches, de sus sobornos, de ahí se enriquecen. Aprovechan esos 3 o 6 años que están en el gobierno para cambiarse la vida de ellos y de sus familias. Y nadie va a la cárcel. Todos sabemos que se robaron el dinero y no detienes a nadie. Y todavía les llama señor. O sea, todavía no pierden ni la respetabilidad. Entonces, si no acabas con la impunidad alienta la corrupción. La impunidad alienta la corrupción. Entonces, son las dos cosas. Tomo medidas para cerrar esta parte y al mismo tiempo el que la debe la paga. O sea, tienes que... Y yo espero que el otro año, este año ya va a terminar, pero sí necesitamos peces grandes. Ahí, Porque quizá ahí vale la pena el otro. ese es el mensaje más poderoso de que estás combatiendo la impunidad. Porque agarrar al señor que firma, porque le toca firmar ahí en un trámite administrativo, mira, lamentable, no, pero eso no es combatir la impunidad. Pensar dos ejes, la consulta y qué se consulta. Tú recordarás al buen maestro de educación primaria Mao Zedong, cuando decía, no siempre las masas tienen la razón. Casi y mira, lo dijo el buen Mao Zedong. Esta idea de consultar si se enjuicia o no a expresidentes que claramente se sabe lo que hicieron. Es indudable que no es un problema de consultar o no. Me queda claro que hay cosas que sí se consultan y cosas que delegas como poder político de Estado, y es una responsabilidad histórica que les toca. Aplicar la justicia, como dijera Benito Juárez, no solo para mis amigos, la tolerancia, y para mis adversarios la ley a secas. El problema es cómo abatir esa impunidad, porque me queda claro que el asunto de las consultas muchas veces es mediático y con objetivos político-ideológicos. Yo sí consulto, no hay problema, pero lo que consulto no tendría por qué consultarse. Mando a juicio o no a los expresidentes, al de Pemex, al Baster otra vez, a todos aquellos que los Hang, era maestro de primaria, todo lo que tienen, no nos la tragamos de que vino de su trabajo honesto de maestro. Ese problema ha generado una buena polémica. Y sigo dejando el asunto de los proyectos de desarrollo, ¿no? Del Tren Maya, aeropuerto, etcétera. Vamos a esa parte. Mira, entonces, bueno, una parte del corazón de la 4 es esto que hemos comentado, o sea, tener por primera vez en México un gobierno que tenga ética, que actúe con ética, con principios, que no tolere la corrupción y que combata la impunidad. Todo lo demás es política. Las consultas es política, o sea, ¿no? Ahora, esa política, si no aterriza en un juicio a los expresidentes, queda en demagogia, ¿eh? Ojo. Ah, claro. Y pierdes credibilidad, o sea, pierdes legitimidad en tus actos. Entonces, una vez que inicias un proceso político, tiene que tener una consecuencia jurídica, ¿no? Para que tenga una validación social, porque si tú abres un proceso como este y no terminas en nada, ¿sabes cuándo vas a volver a consultar otra cosa? Nunca, la gente ya no te va a creer. O sea, esta es una consulta donde te estás jugando casi el 100% de tu credibilidad a un mecanismo.
que es la consulta popular, ¿no? Entonces, yo sí espero que termine con consecuencias, evidentemente, ¿no? Ya si lo necesitas o no, es parte también de la política. Nuestros adversarios dicen, no, bueno, pues de una vez que presenten la denuncia penal, espérate, déjame, yo soy el que trae la iniciativa política, gana las elecciones y haz lo que quieras, pero nosotros ganamos y tenemos el derecho de hacer acciones políticas que nos permitan ir construyendo el discurso que desarticule la noción de corrupción o esta categoría social de corrupción en la cabeza de la gente. Entonces, este asunto de la consulta va en esa lógica, Enrique, va en esa lógica de ir implementando un instrumento con la gente, ¿no? Para dos cosas. Una, efectivamente va a haber un juicio penal contra aquellos cuates, pero la segunda es que sepan también hacia el futuro, los gobernantes que vamos a tener después, ¿no? Que si les crecen las uñas, corren el riesgo de irse a la cárcel. O sea, de que les abran. Los que están ahorita. Así es, exacto, los que están ahorita y los que vengan después, de que si los agarramos en una maroma de que se hincharon de lana, ¿no? Pues se van a ir a la cárcel. Es también un proceso pedagógico, esto de las consultas, y por eso requieren su tiempo. Es distinto, o sea, claro que lo puedes hacer. Yo presenté denuncias contra Felipe Calderón cuando fui diputado, ¿no? A ver si teníamos pruebas, cuando aquella vez que anunciaron lo de una refinería, se autorizaron 14,000 millones de pesos el primer año para construir una barda. ¿Y dónde está? Eso fue un fraude gigantesco. La estela de luz. Presentamos la denuncia. ¿Sabes dónde está esa denuncia? Guardando los sueños de los justos. Ahí se quedó. Era contra el presidente, pues ahí se quedó. Bueno, ahora nosotros somos los que traemos el sartén y traemos el mango. Entonces, vamos a preparar bien el guiso. Entonces, esa es una parte central. O sea, ganar el gobierno para que siga la corrupción es traicionarnos. Enrique, es traición. Entonces, ¿para qué? O sea, no somos así, es distinto. Ese solo hecho es un gran cambio en este país, el que el dinero de la gente, el erario, ¿no? Se use para lo que se tiene que usar y no para enriquecer a unos poquitos, no para hacer negocios, no para hacer, o sea, ese solo hecho eso solamente lo puedes hacer ganando la presidencia de la República. No te da una gobernatura para eso. Entonces, ese es un tema. El otro tema central de la 4T, otra parte del corazón, es modificar la distribución de la riqueza en México. Y ese es un reto gigantesco, porque llevamos décadas donde la concentración de riqueza es creciente año con año. Ahora mismo hay una crisis económica espantosa por la pandemia, en fin, o sea, no estaba bien la economía, pero a eso súmale la pandemia. ¿Cómo te explicas que en un año donde todo el mundo pierde el empleo, pierde los ingresos, pierdes muchas cosas, ¿no? Slim Gana Walmart. Siguen ganando, ¿no? Siguen haciéndose más millonarios. O sea, hay una mecánica en la distribución de la riqueza que juega en contra del interés de las mayorías. Ni siquiera de la clase política, del concepto de clase que está ahí, ¿no? Sino en general de la población. Entonces, tenemos un modelo de distribución de riqueza en forma de pirámide, ¿no? Sí. Donde hasta arriba, muy poquitos, tienen mucho, y abajo, en la base de la pirámide, millones de mexicanos que viven al día, que viven literalmente al día, que no sabes si mañana vas a tener para un plato de frijoles. Y que no se pueden quedar en su casa en la sana distancia. Así es. Entonces, ahora, eso es producto de un proceso de concentración de la riqueza, ¿no? Que tiene también bases legales, o sea, no es nada más un asunto de capricho, sino aprovecharon el tener el control del poder político para darse una base legal y decir, pues sí te robamos, pero es legal, ¿eh? O sea, los salarios están así, pero es legal, no tienes derecho a esto, pero, o sea, el outsourcing que se legaliza en 2012 con Peña Nieto, es la primera reforma de Peña Nieto, la reforma laboral que reconoce el outsourcing como una forma laboral, como una forma económico-laboral, ¿no? Le da una base. Sin derechos laborales de los trabajadores. Y en la Constitución, Enrique, en el 123, ahí lo ponen, ¿no? Entonces,
¿cómo vamos a revertir? O sea, ¿nuestro objetivo cuál es? Cambiar el esquema de distribución de la riqueza. O sea, ¿no? Cómo se reparte la riqueza en este país, de tal manera que en lugar de tener una forma de pirámide, con el paso del tiempo vayamos teniendo una forma más circular, Elíptica. ¿no? Más circular, sí, elíptica, como quieras, más circular el asunto, donde esta franja de en medio crezca, se ensanche, que la gente que tiene un ingreso de un decil, pues suba a 2 o a 3, o sea, ¿no? Puede ir ascendiendo en esto, y la parte de arriba, en lugar de que termine en puntitas, se vaya achatando. Es la misma cantidad de dinero, pero distribuida de otra manera, ¿no? Entonces, ese es nuestro propósito. ¿Eso lo vamos a lograr en 6 años? No, no, digo, siendo realistas, no. No lo vamos a lograr en 6 años. Pero incluso ni habiendo tomado el poder por las armas, ¿eh? O sea, pensando en otra vía de No, eso está claro. ¿no? Hay dinámicas económicas que responden a lógicas. Y hay geoestrategias, Cuba la ha enfrentado medio siglo. Tú lo sabes, tú lo sabes. Entonces, pero sí se puede generar un proceso de reforma económica, de reforma social, en fin, para que en un mediano plazo podamos lograr este objetivo, ¿no? No se Reducir habla la de pobreza. socialismo ya. No, ahorita no, ahorita para qué nos, es inútil eso, Enrique, digo, está bien para escribir un libro, Digo. las memorias, pero ahorita tenemos poco tiempo como para, ¿no? Aprovecharlo bien. Y yo comparto contigo esta reflexión. Yo aspiro, ahora que estás hablando del socialismo, a hacer realidad la que me parece a mí la principal reflexión económica de Carlos Marx, en una frase que él resume, que dice, porque reconoce como prioridad lo social frente a lo individual. Nosotros vivimos en una sociedad hoy totalmente individualista. Tú eres lo que te mereces. O sea, tú eres, ¿no? La sociedad, ahí está, pero el mérito es tuyo. O sea, vivimos en una ciudad, más tú que eres psicólogo me lo entenderás muy bien, o sea, hay un bombardeo permanentemente al ego, al yo, ¿no? Al individualismo, ¿no? ¿Qué dice Marx de eso? Hasta el emprendurismo que te mueve. Sí, Sé emprendedor, sé tu dice? propio patrón. ¿Qué dice Marx? A cada cual según sus necesidades. Y ¿No? de cada quien. Aspiramos a una sociedad donde a cada cual según sus necesidades. ¿Eso qué significa? Que primero necesitamos tener una sociedad que sociales, educación, de salud, de vivienda, de disfrute, de vacaciones. A ver, ¿qué es lo que para que una gente tenga una vida buena, una calidad de vida buena, qué se necesita? Cubrir todas estas necesidades sociales. Entonces importa lo social, primero, porque si nosotros no cubrimos como sociedad esas necesidades de todos, estamos fracasando como sociedad. Entonces, primero eso. Y luego dice Marx, pero cada quien según sus capacidades. Y entonces aparece el individuo, ¿no? Pero el individuo no a pelearse el mundo, sino ya tiene resuelto un piso social que le permite que sus capacidades crezcan, exploten, se desarrollan, ¿no? Y si con eso se vuelve millonario, pues se volverá millonario, si ese es su objetivo, pero tiene un piso social que le garantiza a la sociedad. A eso aspiramos nosotros, a eso yo creo, todavía a sentar las bases, a eso, donde los determinantes es lo social y no el individuo. Entonces, eso le tocan a nuestro gobierno, sentar las bases de un esquema, de un mecanismo, de una política económica distinta que permita ir modificando la distribución de la riqueza en el país, poco a poco. Avanzar lo más que podamos en estos 6 años. ¿Eso qué implica? Pues sentar las bases ahorita, porque las bases... Volver a ganar unas elecciones. No, eso lo veremos en el 24. No, digo, porque si no se ganan, digo, no ganas para perderlas. Y en 6 años no vas a resolver ese proyecto. Pero vamos a sentar las bases, estamos sentando las bases. O sea, estamos, de pronto cuando dice Andrés, a ver. Pero entonces meto un asunto que la derecha ha estado jodiendo por muchos lados, la reelección. Que se la jugaron por incapacidad política Evo Morales, por ejemplo, en formación de cuadros. Porque no había quien lo suplante. En Ecuador yerran y meten a Lenín Moreno. En Bolivia ahí la llevan, en Venezuela ahí la llevan. Pero en Brasil, después de Dilma Rousseff, cae el proyecto a la derecha.
Parece ser que se anda de un lado a otro entre reelección en este modelo y lo que es formación de cuadros para darle continuidad a proyecto, que no es lo mismo que caudillo o que líder. Ese es otro tema, Enrique, sí, ese es otro tema. A ver, en esta segunda parte, es sentar las bases para modificar la distribución de la riqueza y que entonces la cuarta transformación tenga como objetivo, ¿no? Que la gente tenga mejor calidad de vida. Si la cuarta transformación no se propone eso, que la inmensa mayoría de este país tenga garantizada su comida, su vestido, su vivienda, su salud, su educación, o sea, con calidad, todo eso con calidad, no sirve para nada la 4T. O sea, si la 4T no se propone eso, no nos proponemos eso, pues que venga el PRI, que venga el PAN a saquearnos, o sea, lo han hecho todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de fondo, esa, que nuestro proyecto tiene como punto de llegada, como punto de aterrizaje, que la gente viva mejor en estos rubros básicos. Y otras cosas más, la ciencia, o sea, todo lo demás pero esto es fundamental para nosotros, ponerle ese piso social a la inmensa mayoría de la población. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de Morena? Esos, nada más. Ayudar a consolidar esa transformación y a profundizar esos cambios. Esos cambios de modelo económico y de modelo político solamente se pueden alcanzar y pueden ser más profundos si hay un respaldo social que lo acompañe, que lo exija, que salga a la calle, a la plaza pública. Si nos quedamos viendo así como lo hace Andrés Manuel en su mañanera y lo que opinan los otros, y la gente no se involucra, ¿no? Pues va a ser un cambio cosmético, Enrique, hay que... Así hable 8 horas como Fidel Castro en una mañanera. Es cambio cosmético. Como decíamos, queridos seguidores, oidores y miradores de la Comuna de la Palabra, una disculpa por este problema técnico que tuvimos con la tecnología. Sin embargo, ahora ya resuelto, regresamos con ustedes a concluir nuestro programa y naturalmente estábamos comentando el proyecto 4T en el sentido, decía Agustín Guerrero, de tratar de transformar la pirámide de distribución de la riqueza en el país en una especie de circunferencia o de elipse, como el planeta Tierra, donde se ensanche el centro y se reduzcan los extremos. Sin embargo, aparecen las coyunturas que nunca, siempre los gobiernos enfrentan el dilema de atender lo urgente o lo fundamental. Y si se atiende lo fundamental, se deja lo urgente. Y en lo urgente está el COVID, medicamentos para niños con cáncer, atención a víctimas, ya decíamos los proyectos de desarrollo económico, Dos Bocas, el aeropuerto, la dependencia científico-técnica con la industria químico-farmacéutica. Es decir, si tuviéramos esa autonomía en investigación científica y desarrollo químico-farmacéutico, vacunas, medicamentos, fármacos, recursos para hospitales, seguramente el problema de las licitaciones para ver a quién le compramos serían menores si tenemos nuestros propios desarrollos tecnológicos. Sé que no es fácil la tarea de romper esas relaciones, dijera el grupo de árabes y tercermundistas, las relaciones de dominio-subordinación, clásicas, históricas, decían ellos, entre centro y periferia. Pero no cabe duda que ese es un problema de mediano y largo plazo. En lo inmediato que ofrece, porque es donde están la mayoría de los conflictos mediáticos, ideológicos y políticos, insisto, feminismos, el problema de Cancún y Capela de acá casi lo corremos por todo el mando único y toda esa historia. En Morelos y fue a caer con el problema de la balacera en donde ahora estaba. Pero no cabe duda que esos problemas también deben ser atendidos. Medicamentos para niños con cáncer, el problema del sistema educativo, que seguimos anclados en un modelo donde no todos tienen para enfrentar esta nueva modalidad
donde si el maestro no tiene para pagar el internet y la luz, pues ya no da clases, la educación ya a distancia, la mamá que es maestra y que tiene que ser maestra, dar clase y además ser apoyo académico de sus hijos, atender la casa, convertir la casa en escuela. Toda esa historia demanda y concita un proyecto de unidad en torno a metas también de corto plazo. ¿Qué onda con el COVID? Eso me gustaría preguntárselo directamente a Hugo López-Gatell, más allá de las preguntas estúpidas de si mi abuelita hubiera tenido ruedas, hubiera sido triciclo, si hubiéramos usado cubrebocas desde antes, ¿no estaríamos igual? ¿Quién sabe? La realidad es que no opera, como decían quienes tuvieron la Secretaría de Salud varias veces y la dejaron como está ahora. Así la recibimos, me queda claro, así la recibió el gobierno. Pero parece ser que las acciones en el corto plazo opacan porque mediáticamente no acaban de esclarecer qué hacer y cómo hacerlo. Menciona el proyecto Integral Morelos, que es un problema gordo políticamente. Menciono el Tren Maya, menciono víctimas, menciono los 43 y los papás, toda esa historia, la violencia estructural, los narcos, los grupos de poder, etcétera. No, has hecho un recuento muy intenso y muy real de nuestra agenda inmediata y que evidentemente no puedes patear el bote, son temas que se tienen que estar atendiendo cotidianamente, diariamente y dar resultados. O sea, eso me queda claro. Ahorita, si quieres, regresamos a esta parte. Termino la idea que estaba redondeando del objetivo central para el cual Morena tiene que tener claro que ese es su propósito fundamental, consolidar y profundizar. Y eso implica restablecer un contacto, una alianza, una relación con los diversos sectores de la sociedad que pues tienen su propia agenda, ¿no? Y que se debe de reflejar esa agenda en lo inmediato, pero también en el proyecto de mayor alcance, que es esta redistribución de la riqueza en nuestro país. Sin un acompañamiento de la sociedad no vamos a ir lejos. O sea, puede ser un buen propósito esta idea de modificar la distribución de la riqueza, pero se requiere un acompañamiento de la sociedad, y para que haya un acompañamiento de la sociedad debe de haber una política de ida y vuelta, de compromiso, de contacto directo por parte de Morena, aún en este contexto de la pandemia, que efectivamente está el tema de la sana distancia y que no permite tener concentraciones, reuniones masivas, pero eso no nos va a detener, eso no debería de detenernos, y que todas aquellas compañeras y compañeros que se sienten de Morena, que se sienten, no que sean, que se sientan parte de este proyecto, todos tenemos una tarea que hacer, Enrique, todos, y la tenemos que hacer. No tenemos que esperar a que venga otro o que el dirigente nos diga, a ver, 1, 2, 3, adelante todos. No, yo creo que todos tenemos una tarea, que es explicarle a la gente los objetivos de Morena. O sea, a ver, tú estabas harta de cierta realidad y nosotros estamos trabajando para modificarla. Yo parto también de un elemento que seguramente tú coincides, o sea, la elección del 2018 no significa que de la noche a la mañana la gente mágicamente se volvió de izquierda. No, no es cierto, o sea, no es cierto. Esas son categorías conceptuales que reflejan otros procesos, no es un asunto de una elección de un domingo que nos entusiasmamos y mandamos al PRI y al PAN al carajo, ¿no? Sino son otros procesos los que explicarían eso. Pero esta gente que se siente de Morena, que tiene esta visión, tenemos una tarea todos que llevar adelante y la tenemos que hacer diariamente. Hablar con nuestros vecinos, informarles, explicarles de lo que se trata, ¿no? Y de pedirles que nos apoyen también en esta misma perspectiva, de hacer una cadenita, de hacer crecer todo un proceso de transformación de las conciencias, que eso es lo que ha planteado Andrés Manuel. O sea, la revolución de las conciencias implica la participación
pues, de todos los morenistas en ese esfuerzo. No se va a modificar por la mañanera, ¿no? Ni por las redes sociales, ni nada de eso, sino se tiene que hacer un esfuerzo orgánico distinto. Esa me parece que es la tarea central. Lo otro es una parte electoral que Morena necesita convertirse en partido para ser eficiente. O sea, esta otra parte que veo con lo que iniciábamos la plática, pues Morena no es un partido. Morena tiene el nombre de un partido, tiene mucho dinero, por las prerrogativas que se le dan a los partidos políticos, a pesar de que ya haya regresado la mitad, o hayamos tomado el acuerdo de regresar la mitad, es muchísimo dinero lo que se tiene, y no está siendo bien utilizado en términos de capacitar a los cuadros, en fin, todo lo que tú ya sabes. Entonces necesitamos un partido, necesitamos que Morena sea un partido, y necesitamos, desde ya, abrir un proceso donde los mejores y las mejoras, o mejores y mejores compañeras y compañeros, nos representen, ¿no? Y eso pasa porque efectivamente tengamos filtros políticos para que ya no nos lleguen los candidatos del 18 que tuvieron una lógica, tuvieron una razón. Esos elementos del 18 ya no están para el 21. O sea, esas consideraciones de por qué una alianza tan amplia, en fin, ya no están para el 21. Para el 21 necesitamos al revés, que los mejores cuadros, mujeres y hombres, que comparten el proyecto, que lo traen en el corazón, que tienen la ética del proyecto, nos representen en los diversos cargos de elección. Me parece que eso es una tarea urgente ya. Segundo, Morena necesita mandar un mensaje muy poderoso, porque todas las encuestas, a pesar de los sub y bajas, indican que Morena pues sigue manteniendo la mayoría del respaldo electoral. De tal manera que las candidaturas que van a ser el sello del proceso son las 15 gobernaturas. Eso va a ser el sello del proceso. ¿Cuántos gobernadores ganó cada partido? No cuántos diputados y presidentes municipales, no, o sea, cuántos gobernadores ganó cada partido. Y el que puede cambiar la relación hombre-mujer en los gobiernos estatales es Morena, que es el que tiene en las preferencias electorales en este momento las mejores condiciones. ¿Qué estoy yo proponiendo? Que se lo he hecho llegar a Mario Delgado y a muchos compañeros en Morena, que Morena debe de presentar no 7 candidatas, como dice el INE, que me parece que además están equivocados, o sea, son candidaturas individuales, unipersonales, y además responden a la constitución de cada estado, no a la legislación que ahora quiere hacer el INE. Pero políticamente, Morena debe de presentar por lo menos 10 mujeres. De las 15 candidaturas a gobernador, me parece que Morena debe de presentar 10 propuestas de mujer a gobernador. Y eso será el sello de este proceso, o sea, que también refrende un compromiso con las causas de este feminismo, ¿no? Que efectivamente coincide con esta visión de clase, o sea, en este feminismo más de izquierda, digamos, ¿no? Que sí existe en nuestro país, se debe de reflejar. Hoy tenemos 2 gobernadoras solamente, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y la de Sonora, la otra Claudia Pavlovich, ¿no? Y 30 hombres. Sí, creo que se puede, sería muy bueno para Morena tener de saque más candidatas mujeres porque es un mensaje muy poderoso, que tengas tú, no por mandato de ley, sino por convicción política. Y me parece que eso porque sí las hay, que uno revisa estado por estado y hay compañeras que tienen la trayectoria, los méritos, la experiencia, la confianza para representarnos a todos nosotros, ¿no? Entonces, eso me parece que lo tenemos que aterrizar en esta parte. Y luego una cosa que te lo comento aquí, eres la primera persona con quien lo voy a comentar. ¿Cómo resolver el problema de la desorganización de Morena ahorita? Porque ahí, por ejemplo, seguramente cuando tú planteaste tu posible candidatura a la presidencia del PRD. De Morena. De Morena, perdón. Sí, aquella ya fue. Me quedé en el pasado. Sí. De Morena iba Mario Delgado, Perfidio Muñoz Ledo, dejo también naturalmente a Jadko Polemski,
etcétera. Ujú. Cuando leo que tú dices, ¿puedo ir? Imagino que va más allá de la idea de ser yo el presidente. Es porque consideras que los otros no son la mejor opción para tu visión de Morena. Esto significa plantear, porque la presidencia de Morena tiene que ver con candidaturas para el 21 y para el 24. Ujú. Entonces me parece que no es gratuito decir, bueno, yo quiero ser, pues, quién sabe, el problema iba más allá. Ujú. E iba porque el pleito de Porfirio Muñoz Ledo, pese a todo, viejo lobo de mar, desde que al PPS le quitó la gubernatura de Nayarit, tú la sabes bien, le dio la senaduría a Jorge Cruizán García en Oaxaca para precisamente conciliar eso. Su candidato estrella e ideólogo de Echeverría. Entonces, sabemos qué fuerzas han movido dentro de Morena y sabemos que como quiera que sea ganó Mario Delgado. En procesos que antes no se decía que era el INE, los partidos eran autónomos, independiente ideológica y políticamente del gobierno, Y deben seguir pero siendo. ahora ya no. No, deben de seguir. Mira, yo creo que esa es una cosa que vamos a tener que regresar sobre ella en algún momento. Ya se cerró ese capítulo, hay que reconstruirlo, hay que ver qué fue lo que posibilitó que se diera ese hecho, ¿no? Para que no se vuelva a repetir. O sea, para eso, para que no se vuelva a repetir. No es válido, no justifica nada que la dirección de un partido político, en este caso Morena, pero de cualquier partido político, lo decida gente ajena al partido. Eso es inadmisible. Claro. Eso no puede ser. Ya ocurrió y mal haríamos nosotros en no regresar al tema. Ahora, ¿este es el momento para regresar al tema? No. Ahorita vamos a concentrarnos en lo que viene porque nos estamos jugando la continuidad del proyecto. Ese es el punto aquí, Enrique. El 2021 es el año, es el corte en el cual nos estamos jugando la posibilidad de seguir. Pensar en el 24 es perder el tiempo ahorita, es distraernos. Si en el 21 nosotros refrendamos el resultado del 18 con todos sus matices, particularidades, en fin, vamos a tener continuidad. Si en el 18 la gente nos retira la confianza y perdemos la mayoría absoluta en el Congreso y nos va medianamente en las gobernaturas, olvídate, es otro contexto. Vamos a tener un contexto muy distinto del 21 al 24. Entonces, hay que concentrarnos en el 21. O sea, ahora, ¿cómo logramos un buen resultado en el 21? Combinando varios elementos. No depende de un solo elemento. Necesitamos combinar varios elementos que hoy no tenemos y que tenemos poco tiempo para construirlo. Cuando yo me planteaba ser dirigente de Morena es porque estoy pensando en resolver ese problema. O sea, no quiero ser dirigente porque soy dirigente, digo, no, sino para ayudar, para contribuir a resolver ese problema, ¿no? Y ganar ampliamente en el 21. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, necesitas tener una buena calidad en tus candidatos. Gente que tenga legitimidad, que tenga liderazgo, que tenga la confianza de la gente. Y eso se mide, se va midiendo, o sea, no puede ser. Aquí yo veo muchos compañeros que ya están pensando en reelegirse. ¿A mérito de qué? ¿Quién les dijo? O sea, la reelección es un tema del PRIAN. En el 2014 ellos metieron a la Constitución que iba a haber reelección de diputados. Ellos la metieron, ¿no? ¿Cuál es la primera condición para que haya reelección, Enrique? Haber ganado, si no, ¿cómo me reelijo? Entonces viene el 18 y de los 300 distritos ganan 20. Los otros 280 los gana esta coalición, ¿no? ¿Quién se puede reelegir? Pues esta coalición. ¿Tú crees que los 20 diputados que ganó el PRI y el PAN de mayoría se van a reelegir? Pues claro que no. Pues son bien poquitos espacios como para que se queden unos 4, otros 3 años. Los van a quitar y van a poner a otros. Entonces, y esa reforma no es de Morena, esa reforma es del 2014, esta idea de la reelección, que además nosotros somos antireeleccionistas por naturaleza. O sea, tú y yo nacimos, crecimos, mamamos del sufragio efectivo, no reelección. O sea, lo traemos aquí en las venas, y entonces de pronto hay compañeros ahora que tienen un cargo que ya están pensando en reelegirse, en automático, por decreto, sin hacer una revisión. ¿Yo qué digo?
Si hay compañeras, compañeros, que ganaron hace 3 años, en esa ola de Andrés Manuel, porque además todos ganaron por Andrés Manuel, tampoco hay que engañarnos, o sea, todos Mi ganaron. gobernador, el gobernador de Morelos, Y por tú ejemplo. tienes ahí el ejemplo más directo, ¿no? Más así directito. Bueno, de esos hay todos ganaron porque se agarraron de los tobillos de Andrés Manuel y se fueron al paraíso. Ya, ganaron, ok. Ganaron con el 50%. Si ahorita yo tengo un diputado, un presidente municipal, un regidor, un alcalde, que tenga más del 50%, más de lo que, o que tenga con lo que ganó en el 2018, ese es. Ya ni para qué me enredo. Voy con ese o con esa compañera, porque ha logrado mantener con lo que ganó, ¿no? Pero si ahorita trae el 20, el 25, el 30, dices, oye, pues espérame, dame chance, voy a ver otros compañeros, compañeras que tengan mejores condiciones, porque es el proyecto, no es la persona, es el proyecto. Entonces necesitamos tener un pool, un paquete de compañeras, compañeros, que sean lo mejor, que tengamos distrito por distrito, cargo por cargo. Son 21,000 cargos a disputarse, Enrique, 21,000 cargos. Es un ejército. O sea, ahí te van los números, son 21,000 cargos, ¿no? Muchos de esos además tienen suplente. O sea, échale, ¿no? O que también, si no hay suplente, no hay registro. Entonces, Otros 20,000. ponle tú que no tantos, pero bueno, más de 25,000 sí lo son. Pues, 1. 2, necesitamos, si dices que eres el partido más grande y bla, 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 que todas las casillas estén cubiertas, que yo tenga un representante en todas las casillas. Son 165,000 casillas. Entonces, ¿qué te gusta? ¿De a 2 personas, de a 3 personas por casilla? Si somos de a de veras. Necesitas un Pues millón entre candidatos y casillas. Así es, por lo menos. Ese nada más es para entrar a la cancha, ¿eh? Ese nada más es para entrar a la cancha, no para... No para ganar. No para ganar el partido, nada más para entrar a la cancha. Si no tengo jugador, pues no, ¿cómo juego? ¿No? Entonces, ¿cómo organizo ese millón de personas? Que sí existen, que están ahí, que hay un estado de ánimo a favor de Andrés Manuel, obradoristas, en fin, pero totalmente desorganizados. Y que tengo 3 meses para poderlo medianamente, ¿cuántos somos y dónde estamos? ¿Cómo le hago? Bueno, pues es muy simple, abro yo una campaña de afiliación ahorita a Morena. A ver, me olvido del padrón anterior, que tenía un objetivo político, y voy a convocar a partir del 1 de enero, febrero y marzo, 3 meses, a que todo aquel que se quiera afiliar a Morena lo pueda hacer. De tal manera que yo pueda Llegue tener... quien llegue. Llegue quien llegue, pues es una afiliación ahorita, ¿no? Ya después veremos, pero de entrada, si tú dices, yo, Enrique, pues sí, yo quiero ser de Morena, está bien. O sea, es un derecho constitucional el tuyo, ¿eh? Eso dice ahora el 41 constitucional. Los partidos políticos es decisión de un ciudadano. Ya no hay, en teoría, afiliaciones masivas, corporativas, de un sindicato, de una central campesina, y pues es individual. Entonces, si tú llegas y me dices, yo ya leí la mitad del estatuto y la mitad de la declaración de principios, y yo me identifico contigo y quiero estar, te afilio, no tengo ningún problema, entonces te afilio. Y entonces ya sé cuántos tengo, de qué edades, de qué género, a qué se dedican, ¿no? En todo el país. Y entonces tengo manera de organizar unas estructuras. Si no tengo un padrón confiable, sólido, en fin, pues ¿cómo organizo? Si en un estado necesito 50,000 representantes y mi padrón no lo creo, no es consistente, entonces tengo que atender ese reto. Pero el tema más importante, Enrique, para ganar una elección, para ganar en el 21, el tema más importante es entusiasmar a la sociedad nuevamente. La gente llegó muy motivada en el 18, o sea, el sentimiento es fundamental. El sentimiento, la pertenencia, la esperanza, esa cosa no se vende en la papelería, ni en una trapalería. No puedes llegar a decir, oiga, deme 2 kilos de esperanza. No, eso no se vende. Sigue teniendo esperanza, por eso Andrés Manuel sigue Así es, con así alto es, apoyo. así es. Entonces, pero necesitas refrendarlo. ¿Qué dices? ¿Qué planteas? ¿Qué ofreces para refrendar esa parte del sentimiento? De que es por aquí, porque eso se siente, Enrique. Tú puedes tener un gran candidato con 20 títulos de doctorado, y frío, y puedes ser un experto. Ya tuvimos gobernantes, Tonomí, doctores. doctores, Mancera, muchos, ¿no? Que ahí están. Fríos. Entonces nosotros necesitamos
generar una narrativa, un discurso muy concreto, o sea, no se trata de eminencias, de 50, ¿qué voy a hacer para resolver los problemas? Toda la agenda que tú ahorita a ver, Agustín, ustedes ganaron y ahí les van 50 puntos, ¿sí? Ok. No necesito un candidato que me dé 50 soluciones, una solución para cada uno de esos puntos, sino dónde está el estado de ánimo del ciudadano, este ciudadano, qué espera, qué quiere, qué desea, qué anhela. Es decir, el objetivo es psicológico-emocional. Una parte, sin duda una parte, sin duda. O sea, sin eso no vas, eso lo aprendimos en los años, Enrique, tú y yo lo aprendimos. O sea, nosotros nos emocionamos y lloramos muchas veces, en luchas, en derrotas nos tocó varias, me acuerdo cuando los rechazados, ahora que estabas tú diciendo ahí en el 76, que nosotros los apoyábamos y queríamos que se les reconociera y nada, y uno siente, sin ser uno rechazado, pero uno se apropia, y ellos nos reconocieron, Enrique, acuérdate, nos agradecían, que ya teníamos nosotros nuestro lugar ahí, nuestra banquita en el CCH, y que ya estábamos al ladito de ellos, compartiendo el aula y todo, y nos agradecieron. Son cosas que no te olvidas de ellas y que las traes ahí. Entonces nosotros necesitamos, hacia el 21, generar una narrativa que vaya al centro de los anhelos de la población y todo lo demás, sin duda, o sea, que traes el mejor candidato, la mejor propuesta, en fin, pues necesitas entusiasmar. Y eso no es sencillo, porque la vez pasada la hizo un solo hombre, que es López Obrador. Ahora no va a estar en la boleta, entonces requieres hacer una estrategia distinta, pero el corazón es el mismo, o sea, el centro de toda entonces, va sumando, dices, a ver, tengo narrativa, tengo buenos candidatos, tengo estructura, tengo discurso, tengo que salir a decir quiénes son los adversarios también. Los adversarios ya se unieron, vamos a ir a dos grandes coaliciones, Enrique. Vamos a ir a esta elección del 21. PRD, más lo así que es, les llegue. ya no van a ir separados, ahora van a ir juntos. No, esos tres. Y nosotros, los otros tres, vamos a ir juntos también, ¿no? Así, todo el que diga, bueno, va, ahora. Los partidos de nuevo registro, esos juegan solos. Por ley no pueden hacer alianzas electorales, ¿no? Tienen que traer sus propios candidatos y van a rascarse con sus propias uñas y te harán un primer reto, sacar el 3%. Si no sacan al menos el 3%, adiós Nicanor. Entonces, esos partidos, ¿qué ofrecen? Nada, esos partidos de nuevo registro, quién sabe qué ofrezcan, ¿no? Tú tienes dos grandes coaliciones y te vas al siglo XIX mexicano nuevamente, una coalición de liberales y una coalición de conservadores. Es ahí donde tengo mis dudas, pero creo que implica ir más allá de la narrativa para ubicarla, porque ni todos son conservadores, ni todos son liberales. Y hablar de liberalismo y conservadores del siglo XIX, hoy en el XXI, en otro contexto histórico, implica matizar muchas cosas. Pues mira, vamos matizando, implica el flanco de los constitucionalistas y de los revolucionarios hace 100 años, por ejemplo. Ahí también hay matices. Incluso todo el sector de Victoriano Huerta y los porfiristas y los científicos, ¿no? Son los grandes, sí, son los grandes derrotados. Y luego los otros dos polos, que son los moderados, vinculados al constitucionalismo, y los revolucionarios que son derrotados. O sea, claro, no una revolución que no ganó. Son derrotados. Dijera John Womack que esta es la historia de una revolución. Así es. Entonces, que se hizo para no cambiar nada. ¿Qué digo yo? Nosotros vamos por la revancha. Yo recojo el guante de los revolucionarios de hace 100 años. Zapata, Villa, Flores Magón, etcétera. Sí, claro. Nosotros no levantamos el guante de Venustiano Carranza. Claro que no. Digo, lo respetamos y qué bueno, bla, 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 bla. Toda esa parte. La narrativa de AMLO no es precisamente esa. Él va con Madero, con Carranza, Obregón. Madero tiene un aporte que no es menor. Bueno, ya hablaremos de historia. Madero tiene el acierto de, en el momento en que se abre la ventana de la no reelección, y que dice Porfirio Díaz, estoy considerando no volver a participar. Entonces dijo Madero, yo me apunto, o sea, vamos con un partido antireeleccionista. Okay. Y promulga el plan de Ayala.
¿Cuál es el problema No, de el plan de Madero? Ayala es de Zapata. Digo, el plan de San Luis. El plan de San Luis. ¿Cuál es el problema de Madero y su plan de San Luis? Bueno, de Madero, ¿no? Que el artículo 3º de ese plan de San Luis, que es la oferta al zapatismo, no lo cumple. No lo cumple llegando, o sea, no lo cumple. Y entonces, ¡Nunca! nunca. Y entonces pierde la base popular de apoyo. O sea, el problema de Madero es que pierde una base popular. En un momento de que está iniciando una revolución, una transformación, se queda sin base popular de apoyo, ¿no? Porque Entonces, no le interesaba. no, pues, no, bueno, pero ese es el hecho, y entonces no se puede llamar a engaño, después Madero. Nosotros, por eso lo que yo sostengo, Enrique, o sea, vamos a una transformación y nosotros tenemos que levantar el guante de los revolucionarios del 10, de ellos, de los que fueron derrotados, de Villa, de Zapata, su naturaleza. Tal vez ya sus causas ahora, en el 21, como dices tú, son otros tiempos, pero la naturaleza de lo popular, eso transita los tiempos. Entonces necesitamos hacer clic ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero en esta lógica de entusiasmar, de qué es lo que ofreces, ¿no? Pues es eso, ¿no? Entonces, yo digo que en una estrategia al 21, de conjunto, con muchos elementos que son igual de importantes, todos cuentan, podemos tener un buen resultado. Y ya no tenemos tiempo para distraernos. Ya la elección es en junio, no tenemos tiempo para... Hay compañeros que hablan de la reforma de Morena en el estatuto. No, espérense, eso vendrá después, si viene, después del 21. Ahorita no nos distraigamos, concentrémonos en estas tareas. Entonces, la resumo, necesitamos abrir una línea de organización que pasa por la afiliación, para darle certeza a la gente de que pertenece, que tiene una pertenencia, y que tiene una tarea. En la medida en que se organiza, toda persona que tiende a la organización debe de tener una tarea. Y esa es una responsabilidad de los dirigentes. Si los dirigentes no dan tareas, si tú reúnes a 50, a 100, a 200 personas y no sales con tareas, que las puedas validar, evaluar, tomar nota dentro de 15 días, dentro de un mes, perdiste el tiempo. Se juntaron 200, qué bueno, te aplaudieron, y luego, nada, los tienes que dar tareas, con un punto de llegada, que es la elección de junio, a todo mundo, porque hay tareas, hay. Tenemos un instrumento que es nuestro periódico, que necesitamos al estilo del viejo leninismo. Del quehacer de Lenin. Del quehacer de Lenin, pues hacerlo de a de veras, o sea, hacer un instrumento bueno, en fin, porque es un instrumento de comunicación importantísimo, y de tareas a nuestra gente. La gente se entusiasma en ir a repartir el periódico, en platicar con la gente, en discutir, porque es una manera de entrar en diálogo, el periódico, ¿no? A veces no te quieren, léalo y mañana regreso, o pasado mañana regreso y platicamos. Se hace como testigo de Jehová. Ya leyó la Biblia. Ya leyó la atalaya, bueno, así, más o menos. Entonces, eso. Nuestros candidatos que te decía, tenemos que hacer un buen proceso, ¿no? Implica medir a todo mundo. No vamos a hacer elecciones, o sea, no hay condiciones para hacer asambleas, como están en el Estatuto de Morena, por el tema de la pandemia, pero sí podemos hacer encuestas nosotros, no mandarlas a hacer al INE, o sea, nosotros, no podemos engañarnos, autoengañarnos, Enrique, entonces podemos hacer encuestas serias, profesionales, bien, que el que gana, gana, el que gana es tu candidato, o la que gana es tu candidato, o sea, sí, Ahora, tenemos que tomar 2 decisiones ahorita, esta semana, este fin de semana, el domingo 15, tenemos Consejo Nacional para tomar 2 decisiones que son centrales. Uno, ¿con quién vamos a ir en este proceso? O sea, nuestra política de alianzas, ¿no? Y 2, por ley electoral ahora, por paridad de género, ¿qué cargos van mujeres y qué cargos van hombres en los territorios? ¿Qué distritos o qué presidencias municipales van mujer, van hombres? En estos 21,000 cargos que se van a discutir, se van a disputar el año próximo. Es decir, este fin de semana tengo que, como Morena, necesitamos decir, estos 10,500 cargos son hombres y estos 10,500 cargos son mujeres. Y dar la certeza, ya. Si sabes que tu municipio tocó hombre,
pues ya, las compañeras tendrán que sumarse, en fin. Apoyarse. Y si en tu municipio tocó mujer, pues tocó mujer. Y ya, ni modo, oye, yo Enrique, tengo 20 años aquí, pero pues sí, pero tocó mujer. Me sumo. Cerrar, además de que importaría un buen resumen, estás haciendo implícitamente un deslinde de tareas de partido y de tareas de gobierno, que no es lo mismo aunque parezca igual, decía Silvio Rodríguez. El partido tiene como proyecto, es decir, Morena, el 2021. Estratégicamente hablando, punto. Así es, punto. Y que el gobierno se dedique a las coyunturas. A las dos cosas, a la coyuntura y a largo plazo. O sea, el gobierno que gobierne bien. Sí, pero las coyunturas son las que están pesando. Sí, bueno, que las atienda. O sea, las que ya enuncié, COVID. Las que tú enunciaste, esas son víctimas, tareas. Esas son violencia estructural, porque no es nada más paridad de género, feminicidio. No. El problema del sur y de Capela y de ello fue por feminicidio. En la actualidad lo que es feminicidios, muerte de menores en la Ciudad de México, bandas delincuenciales, la violencia estructural, desaparecidos, etcétera, son problemas que no se pueden obviar porque lo importante es el 21. Mira, si no pareciera ser que entonces, ¿cómo quedamos? No, mira, ahí yo creo que hay dos elementos que hemos planteado desde el gobierno, Andrés Manuel, sobre el tema de la violencia. Las formas que tú me has estado comentando son parte de ese fenómeno más global que es la violencia. Estructural, sí. Es estructural, que se nos ha disparado. O sea, tenemos 65,000 homicidios en este año, Enrique, 65,000 homicidios. Es el doble del año más malo de Peña Nieto. Y es el triple del año más malo de Calderón. O sea, no son cualquier cosita, y ya gobernamos nosotros. O sea, sí, claro, ya no hay coartada, ya no puedes decir, es que ellos me dejaron un mugrero. No, lo puedes decir, pero eso ya no te lo cree nadie. O sea, lo puedes decir, pero no justifica absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Que la estrategia que se planteó, que son dos ejes, por un lado, la política social, que tiene que ver con generar condiciones de posibilidad, de oportunidad, de desarrollo en las comunidades, que le quite base social o necesidad social a lo que son las bandas organizadas de este país, que no solamente el narcotráfico, hay infinidad de delitos, aunque el eje las que estaban en el gobierno de antes. Sí, eso. Y dos, sí necesitamos que, espérame tantito, se me está acabando la pila otra vez. Pues vamos cerrando, llevamos hora y media. Sí, ya estoy ahí, perdón. La otra parte que tiene que ver con el combate a través de la violencia del Estado, de esa facultad que tiene el Estado de ejercer la violencia legal, ¿no? Sus policías, sus cuerpos de inteligencia, de investigación, en fin, para funcionen, Enrique, funcionen. O sea, a ver, ¿cómo le hacemos para que casos como estos de feminicidio que ocurren en el entorno cercano de las personas, una buena parte, acotarlas? ¿No? Cuando es el hermano, el primo, el amigo, el papá, en fin, ¿no? Que están ahí en el entorno cercano. No es sencillo el tema, o sea, pero a lo que voy es que necesitamos que los cuerpos de seguridad funcionen. La Guardia Nacional, ¿no? Entonces, no es un tema sencillo, pero yo espero que se pueda atender positivamente en este próximo año, ¿no? Entonces, y modificar las tendencias, porque traemos unas tendencias que sigue creciendo la violencia, ¿no? Entonces necesitamos
tomar medidas para modificar. Sí, creo que a la larga la estrategia de la política social nos va a dar resultados, pero el problema es que a la larga pues, nos podemos quedar con 1 millón de homicidios, ¿no? Entonces, Y esos pueden acabar un proyecto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, sin dejar de lado lo de la política social, que me parece central, sí creo que necesitamos elevar el nivel de eficiencia de los cuerpos policíacos, por un lado, y también el área de investigación financiera. Mientras el crimen organizado siga teniendo capacidad de uso de los recursos de los que se hace de manera ilegal, ¿no? Van a seguir. Es que en realidad, y tú mejor que yo lo sabes, eres licenciado en economía, se ha enfrentado a un problema de violencia estructural como si fuera un problema policíaco y militar o judicial. Es un problema económico, es producción, distribución, consumo, generación de empleos, etcétera, trasiego, qué sé yo. Todo eso genera empleos e ingresos para la gente que con el salario mínimo no vivía. Es decir, es un problema muy estructural que no se va a resolver de una patada. No se va a resolver de una patada, pero necesitas expropiarlos. Si no los expropias, Enrique, ahí se siguen reproduciendo. Entonces, todas esas propiedades y todo ese dinero que tiene el crimen organizado, tú tienes manera de saber dónde está. Tienes manera de saber dónde está. ¿A qué lo dedican? ¿Cómo lo ganan? ¿No? ¿Cómo lo lavan? Claro que lo puedes saber. Eso es investigación financiera, ¿no? Ahora, tienes que expropiarlos, porque si yo sé que ganan tanto en un año y luego aparecen hoteles, negocios, burdeles, bares, todo eso, ¿no? Con dinero sucio, ¿no? Y que lo están lavando, y lo tolero. Porque generas empleos. Sí, pero lo puedes expropiar y generar empleos con ese mismo dinero, Enrique. Ese es el punto. Mira, cuando hablábamos de cómo mejorar o qué medidas tomar para mejorar la distribución del ingreso, para empezar a trabajar esa parte, pues lo primero es que todo el mundo pague impuestos. Estaban acostumbrados los grandes a evadir, a no pagar, y luego lo poquito que pagaban se los regresaban, ¿no? Entonces, a ver, todo el mundo que pague, ¿ok? Ese dinero que no te estaba entrando te va a permitir, pues, impulsar proyectos productivos. Ese dinero no puede ir a nómina de la estructura burocrática del Estado, tiene que ir a proyectos productivos, a proyectos de inversión, ¿no? ¿Qué te detiene luego para empujar proyectos de inversión? Pues dinero, que no tienes el suficiente recurso, el suficiente capital. Es decir, no te ir luchando contra la tercerización de la economía. No, y que no te quieres endeudar, porque esa es otra manera. Entonces hay una decisión de no endeudarse, de no hacer crecer la deuda más de lo que tenemos. Entonces, ¿de dónde sacas también una fuente de recursos? Pues del crimen organizado, Enrique. O sea, ahí hay una parte sustancial de recursos que la unidad esta de Santiago Nieto no debe solo de ubicar cuántos son y dónde son y congelar cuentas y todo esto que hace. Hay que expropiarlos, Enrique. Hay que expropiarlos y ese recurso se mete a la producción. Claro que se puede, ¿no? Pero son decisiones que las tienes que explicar, las tienes que airear socialmente, las tienen que avalar socialmente, porque eso también puede provocar una reacción durísima, evidentemente, ¿no? Pero sin un respaldo social, pues, ni para qué intentar nada, ¿no? Entonces, creo que en esa parte se puede trabajar muchísimo, ¿no? Pero depende también del discurso, de la narrativa que construya el presidente López Obrador de cómo enfrentar ese tema. Pues mi querido Agustín, creo que ha sido larga y exquisita la charla, que nos ha metido en terrenos que bien merecen la pena ser explícitos. Y pues no quiero dejar de agradecerte porque nos echamos prácticamente un poco más de hora y media con dificultades y porque al rato tengo otra actividad además. No quiero dejar de agradecer tu tiempo
y la participación en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Invitamos a quienes quieran suscribirse al mismo, puedan hacerlo directamente en YouTube. Y una vez hecho esto, a reproducirlo y a subirlo en nuestro canal. Hasta la próxima y muchas gracias.